Evelyn estaba sentada sola en su apartamento tenuemente iluminado, mirando la factura arrugada en su mano. $200,000. Ese era el precio de la operación que salvaría la vida de su hijo Jake. Los números se difuminaron mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Apretó los puños, el peso de la impotencia oprimiéndole el pecho. ¿Cómo podría reunir semejante suma? La respuesta vino en forma de un pensamiento que había tratado con desesperación de evitar. Alexander Carter. Su jefe era un hombre de riqueza e influencia inconmensurables. También era conocido por su despiadada determinación y por una inquietante habilidad para ver a través de las personas. Pedirle ayuda se sentía como arrojarse a la boca del lobo, pero ya no le quedaban opciones. Miró su teléfono. El hospital había llamado antes, urgida a que actuara con rapidez. La condición de Jake se estaba agravando, y cada día contaba. Se colocó el abrigo, la resolución temblando pero intacta. Mañana confrontaría al propio diablo. Evelyn se situó frente a la oficina de paredes de cristal de Alexander Carter, palmas sudorosas mientras alisaba la falda. Detrás de las puertas esmeriladas pudo entrever su esbelta y dominante silueta. Respiró hondo y llamó. «Pase», mandó su voz profunda. La sala era amplia, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica del skyline de la ciudad. Alexander estaba sentado tras su enorme escritorio, su traje oscuro y cortante subrayando la autoridad que ostentaba sin esfuerzo. Levantó la vista de sus papeles y sus penetrantes ojos grises se fijaron en ella. «Señorita Reiner», dijo, con un tono frío pero curioso. «¿Qué le trae por aquí?» Evelyn avanzó un paso, el corazón latiéndole con fuerza. «Yo necesito pedirle ayuda». Él se reclinó en su sillón, cruzando las manos sobre el pecho. «¿Ayuda? No es algo que oiga con frecuencia en esta oficina». Es urgente», respondió ella con la voz temblorosa. «Necesito $200,000. Es una cuestión de vida o muerte». Las cejas de Alexander se arqueaban levemente, su expresión impenetrable. «Es una suma considerable. ¿Por qué habría de dársela?» Ella vaciló, la garganta apretada. «No puedo explicarlo todo, pero es por alguien a quien amo. Alguien que lo necesita desesperadamente». Él la observó, y el silencio se alargó hasta volverse insoportable. Luego, despacio, se levantó de la silla y rodeó el escritorio, deteniéndose a apenas un pie de ella. Su presencia era abrumadora. El aire entre ambos se cargó. «Le daré el dinero», dijo, con voz baja y deliberada. «Pero no será gratis». El corazón de Evelyn se hundió. «¿Qué quiere decir?» Sus ojos se oscurecieron. Un destello de algo peligroso cruzó su rostro. «Pasará la noche conmigo». Le faltó el aliento. El shock la dejó sin palabras. «¿Yo? ¿Qué?» «Me ha oído», repuso él acercándose. «Pues sos. Pues sos. Mis condiciones, y tendrá el dinero». Evelyn retrocedió un paso, la mente enloquecida. La idea era impensable, pero también lo era dejar que Jake se debilitara aún más. «Necesito tiempo para pensarlo», susurró. «Tómese todo el tiempo que quiera», contestó Alexander, su mirada firme. «Pero no tarde demasiado. Las ofertas como esta no duran para siempre». Aquella noche, Evelyn se sentó en la cama, mirando su teléfono. El hospital había llamado otra vez. La condición de Jake había empeorado y la operación debía realizarse al día siguiente. No quedaba tiempo. Con las lágrimas surcando su rostro, marcó el número de Alexander. Respondió en el primer tono. «Señorita Reiner», dijo él, con tono suave y expectante. «Lo haré», murmuró ella, la voz es apenas un suspiro. «Pasaré
la noche con usted. Hubo una pausa, seguida de su profunda y satisfecha risotada. Bien, mandaré un coche a recogerla a las 8. Lleve algo. Exquisito. La línea quedó en silencio, y Evelyn tembló mientras la magnitud de su aceptación la envolvía. Por Jake, se dijo a sí misma. Era por Jake. El coche negro llegó puntual a la puerta de su apartamento. El chofer abrió la puerta y Evelyn entró, su sencillo vestido negro ceñido al cuerpo. El corazón le latía desbocado mientras el vehículo serpentaba por la ciudad hasta detenerse ante el ático de Alexander. Las puertas del ascensor se abrieron y revelaron un espacio lujoso, bañado por una luz dorada y cálida. Alexander estaba junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano. Se volvió al verla entrar. Su mirada la recorrió entera. «Se ve deslumbrante», dijo con voz rica y aterciopelada. «Pase». Ella avanzó con vacilación, los tacones resonando sobre el mármol. Él dejó el vaso y se acercó, deteniéndose a escasos centímetros. Su mano se extendió y trazó una línea a lo largo de su mandíbula. «¿Nerviosa?», preguntó con tono burlón. «Sí», admitió ella con la voz temblorosa. «Bien», dijo con una sonrisa ladeada. «Me agrada así». El aliento de Evelyn se aceleró cuando sus dedos recorrieron su brazo y le provocaron un escalofrío. «¿Qué quiere que haga?», preguntó con voz casi inaudible. «Primero», respondió él retrocediendo un paso. «Acompañe a beber a Beneta a algo. Tomemos esto paso a paso». Ella lo siguió hasta la barra, los nervios a flor de piel. Mientras él le servía una copa de vino, su mirada no la abandonaba. La intensidad en sus ojos aceleraba el pulso en su cuello. «Por los nuevos comienzos», dijo él, alzando la copa. Evelyn chocó su cristal con el suyo, el corazón martillándole mientras daba un sorbo. No tenía idea de lo que vendría, pero una cosa era cierta. Aquella noche cambiaría todo. La copa de vino tembló en la mano de Evelyn mientras bebía. La mirada inflexible de Alexander no le daba tregua. Él permanecía ahora cerca, su presencia dominando la estancia. El aire entre ambos estaba cargado. El mutismo pesado, de intenciones no pronunciadas. «Ah, no hago esto a la ligera, Evelyn», dijo su voz, suave pero con un filo crudo. «No formulo ofertas como esta a cualquiera». La garganta de ella se apretó. «Entonces, ¿por qué yo?». Alexander alargó la mano y apartó delicadamente un mechón de su rostro. Su contacto se demoró, provocándole una oleada de calor. «Porque me intriga», murmuró. «Es fuerte, resistente y absolutamente cautivadora. Y sin embargo, puedo ver las grietas que intenta ocultar». El aliento de Evelyn se entrecortó. Su resolución vaciló. «Esto no soy yo», susurró con la voz temblorosa. «No sé cómo ser esta persona». «Entonces no piense», murmuró él, las comisuras de sus labios peligrosamente cerca. «Simplemente sienta». Antes de que pudiera responder, su boca la reclamó. El beso fue a la vez tierno y exigente. El vaso se deslizó de sus dedos y estalló en el suelo de mármol, pero ninguno de los dos pareció percatarse. Sus manos la sujetaron por la cintura, atrayéndola hasta pegarla a su pecho mientras el mundo exterior se desvanecía. El corazón de Evelyn latía con furia mientras se rendía. Sus dedos se enredaron en su cabello. Cada caricia, cada beso, fue una batalla entre el miedo y el deseo estaba ganando. Más tarde, se sentaron en el sofá mullido, con las luces de la ciudad filtrándose a través de las ventanas de piso a techo. Evelyn se apretó el batín de seda que Alexander le había prestado. Sus pensamientos eran un torbellino de sentimientos. «Está más callada de lo que esperaba», comentó él, casi en tono de burla, al ofrecerle otra copa de vino. Evelyn alzó la vista buscándolo, sus ojos interrogando los suyos.
No sé qué decir, confesó. Ah, entonces déjeme facilitárselo, dijo él sentándose a su lado. ¿Se arrepiente? Su pulso se aceleró bajo su mirada. No, admitió ella en voz apenas audible, pero no estoy segura de qué sucederá ahora. Él se inclinó, apoyando la mano suavemente en su rodilla. Lo que suceda ahora depende por completo de usted. Pero sepa esto, Evelyn, yo no juego. Cuando quiero algo, no paro hasta que es mío. Sus palabras le recorrieron como un escalofrío, emocionantes y aterradoras a la vez. Ella sostuvo su mirada, mientras el peso de su promesa se posaba sobre ella como una pesada manta. Por primera vez, se permitió imaginar que había entrado en algo mucho más complicado de lo que había previsto. Evelyn despertó con los suaves rayos de sol que se filtraban por las ventanas. Los acontecimientos de la noche anterior la inundaron de recuerdos, dejándola a la vez exaltada y avergonzada. Se incorporó, sujetando las sábanas contra su pecho mientras miraba a su alrededor. Alexander estaba de pie junto a la ventana, ya vestido, su silueta afilada recortándose contra el perfil de la ciudad. Se volvió al oírla moverse, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Buenos días», dijo, con un tono cálido pero controlado. «Buenos días», respondió ella, con la voz ronca. Él se acercó, sus movimientos deliberados, y se sentó al borde de la cama. «He dispuesto que el dinero sea transferido», anunció con sencillez, como si se tratara de una transacción comercial. «Lo tendrá al mediodía». El pecho de Evelyn se encogió. «Gracias», dijo, sintiendo que aquellas palabras eran insuficientes para la magnitud de su gesto. Él alargó la mano y acarició suavemente su mandíbula con el pulgar. «Esto no tiene por qué terminar aquí, Evelyn. Lo que le dije anoche, lo mantengo. Quiero más». El corazón de ella latía con fuerza, el peso de sus palabras oprimiéndola. «No sé si puedo darle eso», confesó. «Piénselo», respondió con voz suave pero firme. «No soy un hombre paciente, pero por usted esperaré». Se levantó, dejándola a solas con la tormenta de emociones que bullía en su interior. Cuando la puerta se cerró tras él, Evelyn se recostó de nuevo sobre las almohadas, sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente. Evelyn estaba sentada en la pequeña habitación del hospital, los dedos aferrando la confirmación de transferencia que había impreso aquella mañana. Las palabras del médico eran un murmullo lejano, pero la sonrisa aliviada en su rostro lo decía todo. La operación de Jake estaba programada para el día siguiente. Era el momento por el que había rezado, y sin embargo sentía el pecho vacío. Sus pensamientos estaban consumidos por Alexander. El recuerdo de su tacto, la intensidad de su mirada, el peso de su promesa. Todo era demasiado. No podía ignorar la atracción que ejercía sobre ella, pero la culpa la corroía. Había hecho lo necesario por su hijo, pero ahora se encontraba atrapada en una maraña de emociones imposibles de desenredar. «¿Mamá?» La voz débil de Jake rompió su ensimismamiento. La miraba desde la cama del hospital, sus ojos cansados pero llenos de esperanza. «¿Voy a mejorar?» Evelyn forzó una sonrisa, acariciándole el cabello. «Sí, cariño, vas a estar bien». 3 días después, Evelyn regresaba a su apartamento. La operación había sido un éxito, y Jake se recuperaba bajo los cuidados de su hermana. El cansancio pesaba sobre ella mientras abría la puerta, solo para quedarse helada al ver a Alexander en medio de su salón. «¿Cómo ha entrado aquí?», exclamó, con voz mezcla de miedo y enojo. «Tengo mis métodos», respondió con suavidad, las manos en los bolsillos mientras se volvía hacia ella. Quería saber cómo estaba, y cómo estaba su hijo. El corazón de Evelyn se aceleró al verlo, pero se obligó a mantenerse firme. «Jake está bien,
La operación salió bien, gracias a usted. Pero no puede aparecer así sin más. Quería verla, dijo, avanzando un paso. Y no soy un hombre que espere invitaciones. El pulso de Evelyn se desbocó mientras él acortaba la distancia. Alexander, acordamos... No, usted acordó. La interrumpió con voz baja y peligrosa. Yo le dije que quería más. ¿Pensó que la dejaría marcharse así sin más? El aliento se le cortó cuando él rozó su brazo con la mano. Ya consiguió lo que quería, dijo ella con voz temblorosa. Hemos terminado. ¿De veras? Replicó él con la mirada ardiendo en la suya. Porque no creo que lo crea más de lo que lo creo yo. Alexander no se fue aquella noche. Se quedó, poniendo a prueba sus límites con cada palabra, con cada caricia. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina, la tensión palpable. No tiene por qué mantenerme a distancia, Evelyn, dijo él, con voz suave pero insistente. No soy el... ¿Qué cree? Ella bajó la vista a sus manos, sus muros desmoronándose bajo el peso de su mirada. No sé cómo confiar en alguien como usted. Entonces déjeme demostrárselo, contestó, tomando su mano a través de la mesa. Su contacto era cálido, firme, y le provocó un estremecimiento. No quiero nada de usted que no desee darme, pero no voy a fingir que no la quiero, porque la quiero, más de lo que he querido nada. El aliento de Evelyn se entrecortó, su resolución tambaleante. Sabía que jugaba con fuego, pero por primera vez en años se sentía viva. Los días se convirtieron en semanas, y Evelyn descubrió que no podía mantener a Alexander lejos. Él se volvió una presencia constante en su vida. Aparecía en el hospital para visitar a Jake, la sorprendía con pequeños gestos llenos de atención que la dejaban sin aliento. Una tarde, sentados en el parque cercano a su apartamento, Evelyn por fin se permitió decir en voz alta lo que llevaba guardado. No sé qué es esto, confesó, apenas en un susurro. Pero no puedo dejar de pensar en usted. Alexander se volvió hacia ella, sus ojos suavizados. Entonces deje de luchar contra ello, dijo, rozando su mano con la suya. No necesita tener todas las respuestas ahora, simplemente deje que sea. Evelyn vaciló, pero la sinceridad en su mirada derribó sus últimas defensas. Se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso tierno, cargado con la promesa de algo más. Evelyn despertó con el sonido de su teléfono vibrando en la mesilla. Alexander yacía a su lado, el brazo sobre su cintura, respirando con calma. Se deslizó fuera de la cama sin despertarlo y tomó el móvil. En la pantalla brillaba el nombre de su hermana. ¿Todo bien?, preguntó Evelyn en voz baja al entrar en la sala de estar. Jake está bien, aseguró su hermana. Pero, Evelyn, alguien vino al hospital haciendo preguntas sobre ti, sobre el dinero. El estómago de Evelyn se contrajo. ¿Quién? No lo sé. Dijo que venía de la oficina de Alexander Carter. El corazón de Evelyn se desbocó al colgar. Se volvió y encontró a Alexander en el umbral, su expresión inescrutable. Ya estaba vestido, su compostura intacta. ¿Me estaba investigando?, preguntó, la voz temblorosa. Alexander avanzó, su semblante endurecido. Protegía mi inversión. $200,000 no son poca cosa, Evelyn. Necesitaba asegurarme de que iban a donde usted dijo. No era asunto suyo entrometerse en mi vida, replicó ella, alzando la voz. Confié en usted. Confió en mí con su cuerpo, dijo fríamente, pero no con la verdad. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Esto fue un error, susurró con la voz quebrada. Todo. La mandíbula de Alexander se tensó, sus ojos destellando entre la ira y la tristeza. Si así lo siente, contestó con calma, no la detendré. Se volvió y salió,
el golpe de la puerta resonando en el vacío. Los días se hicieron semanas, y Evelyn volcó sus fuerzas en el trabajo y en cuidar de Jake. El vacío que Alexander había dejado era un dolor constante, imposible de ignorar. Revivía una y otra vez su última conversación, y el peso de sus propias palabras la aplastaba. «¿Mamá, Alexander va a volver?», preguntó Jake una noche, mientras ella lo arropaba. Evelyn se quedó helada. «¿Por qué lo dices, cariño?». «Porque te hacía sonreír», respondió él con sencillez. «Y le echo de menos». Las lágrimas le llenaron los ojos mientras besaba su frente. «No lo sé, Jake. De verdad que no lo sé». Evelyn estaba de pie frente a la oficina de Alexander, el corazón martillándole. Había pasado semanas convenciéndose de que no lo necesitaba, pero la verdad era innegable. Sí, lo necesitaba. Cuando la recepcionista la dejó pasar, lo encontró frente a su escritorio, concentrado en el portátil. Alzó la vista, su expresión neutra, aunque ella alcanzó a ver un destello de sorpresa en sus ojos. «Evelyn», dijo, con voz serena. «¿Qué la trae por aquí?». Ella avanzó, las manos temblorosas. «He venido a disculparme. Tenía razón, no confié en usted. Pero no fue por usted, sino porque he pasado la vida entera con miedo de depender de alguien». Alexander se levantó, su mirada suavizándose. «¿Y ahora?». «Ahora estoy lista para correr ese riesgo», dijo, la voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. «Si aún me quiere». Él cruzó la sala en 2 pasos y la estrechó en sus brazos. «Nos. Nunca dejé de quererla, Evelyn. Nunca». El beso que compartieron fue desesperado, la culminación de semanas de anhelo y emociones no expresadas. En ese instante, el mundo desapareció, quedando solo ellos dos. Meses después, Evelyn y Alexander estaban sentados en el parque, con Jake jugando cerca. La luz del sol se filtraba entre los árboles, bañándolos con un resplandor cálido. «¿Es feliz?», preguntó Alexander, cubriendo su mano con la suya. Evelyn sonrió, el corazón lleno. «Más feliz que nunca». Jake corrió hacia ellos, riendo con la cuerda de una cometa en la mano. Evelyn supo entonces que había tomado la decisión correcta. El amor no consistía en la perfección, sino en elegir a alguien con defectos y virtudes, y construir algo verdadero juntos. Y con Alexander había encontrado exactamente eso.